Buenas tardes, Día Político por TSI. Antes de analizar el tema de lo que el Congreso Nacional ha conocido este día, mire que se ha mandado a que se repitan las elecciones en Guanaja, Islas de la Bahía. Si tenemos ahí, Edgardo, por favor, listo el material, porque es una resolución que emana del Consejo Nacional Electoral. El día domingo 15 de marzo del año 2026, en todas las juntas, dice, receptoras de votos de dicho municipio en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral en fecha 30 de enero del año 2026, notificar la presente resolución a la Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas de este Consejo a fin de que coordinen con las demás organizaciones electorales y partidos políticos lo pertinente para llevar a cabo las nuevas elecciones en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía. Cuarto, instruir a la dirección electoral presente los requerimientos técnicos y logísticos necesarios ante la unidad de compras y contrataciones electorales necesarios para llevar a cabo la elección. Quinto, instruir a la dirección de sistemas y estrategias tecnológicas a fin de que se adecúen los sistemas informáticos requeridos para la realización de las elecciones. Sexto, instruir a la Secretaría General para que remita el Pleno de Consejeros el borrador de reglamento especial para elecciones en el nivel electivo de la Corporación Municipal de Guanaja. Séptimo, instruir a los encargados del proyecto de transporte para que soliciten a las Fuerzas Armadas de Honduras el acompañamiento y apoyo logístico para la realización de las elecciones. Octavo, instruir a los consejeros o a la consejera presidenta para que solicite, ¿me ayuda por favor? Para que solicite a la Secretaría de Educación poner a disposición los centros educativos. Bueno, si bajamos un poco, estamos hablando que las elecciones se tienen que repetir el día 15 de marzo. 15 de marzo. Abogado, ¿cómo está, abogado Héctor Pérez? Bueno, la verdad que esto es peligroso porque también otros municipios que estuvieron en controversia pueden también apegarse a este antecedente y pedir también una repetición de elecciones. Y también hay que valorar si realmente esa nueva elección, si quedó en una situación bastante disputada o controversial, se pudiese repetir. Okay. Ya lo están repitiendo, ¿verdad? Tratamos de llamar a los involucrados, pero no nos contestaron. Y otra noticia hoy es que diputados de su partido se practicaron una prueba doping. ¿Sabía usted? Sí. Póngame el video, Héctor, por favor. Edgardo, por favor. Porque el diputado Mario Segura, ahí va, mire. Dejemos el audio. Bueno, nos tocó, nosotros no llamamos a la prensa porque no nos gusta el show. Pero que esa constancia, ella es la custodia que se encarga de hacer las pruebas antidoping, custodiado para que hubo que ella que traje otra muestra de otro amigo, no. ¿Ingeniero? ¿Listo? Pasillo. Bueno, fue el diputado Mario Segura, que lo propuso la semana anterior en el pleno del Congreso, y el diputado Ricardo Elencop procedieron a hacerse la prueba doping. Bueno, quiero saludar también al abogado Wilson Paz. ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto por estar con nosotros en el Día Político. Mucho gusto, Ramón. Mucho gusto a Héctor en el estudio. Qué bueno estar nuevamente en su programa. Lamentablemente no puede estar presencial, pero aquí estamos para debatir en temas de interés nacional que el pueblo hondureño le interesa mucho, y muy peculiar lo que acabamos de ver sobre repetir elecciones en un municipio. Yo creo que es un escenario, para mí no me parece peligroso, Héctor, porque al final de cuentas la ley establece estos procedimientos. Lo peculiar aquí es por qué no se hizo en algunos municipios, por ejemplo aquí en el municipio del Distrito Central, donde la elección fue muy cerrada y definitivamente estamos seguros que el que ganó fue otro. Sí, eso es lo que provoca, licenciado, que realmente si se hace en un municipio, obviamente legalmente el antecedente le ayuda también que se practique en otros municipios, como dice aquí el abogado, el colega, que fueron elecciones sumamente controvertidas y bien disputadas. Pero bueno, usted sabe cómo es el CNE, solo ellos saben cómo lo manejan los procedimientos, pero bueno, hay que ser respetuoso. Abogado Wilson. Bien. Sí. Bien, hay un tema muy importante y es lo que el Congreso Nacional ha dictaminado o ha sometido para que se pueda derogar el artículo 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto número 4/2022 de fecha 2 de febrero del 2022 publicado en la Gaceta, denominado Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Deja sin valor y efecto las cartas de libertad entregadas a personas beneficiadas por la amnistía otorgadas
en este decreto todos exfuncionarios del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. 3. Los jueces y tribunales deberán revisar de oficio causas penales en los cuales se haya otorgado una carta de libertad o se encuentre pendiente para continuar con su judicialización inmediata, salvaguardando el proceso de derecho de defensa. Dejar sin valor y efecto el archivo administrativo otorgado en el Ministerio Público y sus dependencias, juzgados y tribunales de la República en los expedientes relacionados con los delitos descritos en el artículo 4 del decreto número 4/2022 de fecha 2 de febrero del 2022. ¿Cómo lo interpretan desde Libertad y Refundación esto, abogado Wilson? Bueno, para empezar, nosotros consideramos que es una situación netamente política porque no es legal. Estamos hablando ya de un decreto, licenciado y abogado Héctor, un decreto que ya fue emitido hace 4 años. Estamos hablando de un escenario completamente absurdo porque en materia penal, ¿verdad? Se aplica la retroactividad si beneficia, en este caso, al reo. Y en este caso estamos hablando de personas que supuestamente fueron acusadas por delitos que el Ministerio Público en ese entonces les imputó debido a una situación netamente política. Pero no solamente hablamos de personas que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya, sino que también hablamos de personas, como lo enuncia en su artículo 4, que es uno de los que pretenden derogar, personas que lucharon para la liberación de presos que fueron presos políticos, que lucharon por un escenario completamente político generado por el golpe de Estado. Golpe de Estado, licenciado, que fue reconocido por los organismos internacionales, por la OEA misma. Y ese golpe de Estado trae acuerdos como el de Cartagena que se establecen en esta amnistía, y luego de esa amnistía, ahí se enuncian en ese artículo 4 no solamente los exfuncionarios, sino los diferentes actores que fueron privados de libertad o acusados de manera ilegal debido a esas acciones políticas. Es más, aquí yo lo revertiría de cómo más bien nosotros cuando fuimos gobierno tuvo que existir una persecución penal en cuanto a las personas que ocasionaron el golpe de Estado, que ese sí es un delito de traición a la patria, un delito que no prescribe. Ahora, para Héctor Pérez, esto que aprobó el Congreso Nacional tuvo primero que haber ido a la Sala Constitucional, porque con esto más bien le están haciendo un favor a los exfuncionarios, dice usted. Sí, basado, como había mencionado anteriormente, que el abogado menciona el principio de la retroactividad, que es un derecho humano a nivel internacional, que solo solamente le beneficiaría la retroactividad, no le perjudicaría. Entonces, recuerde también que las leyes y los decretos toman vigencia a partir de su publicación. Correcto. Quiere decir que no habría la retroactividad. Si el propósito de los diputados es que se le revoquen los sobreseimientos, entonces es irse a la Sala Constitucional a declararlo inconstitucional desde su origen. Ajá. Entonces, al declararlo inconstitucional desde su aprobación, entonces sí se le revocan los sobreseimientos definitivos, pero no es la forma como lo están aprobando ellos. Creo que están buscando la vía equivocada y más bien pareciera más bien que lo que quieren es dejarle ya por sentado los sobreseimientos y que ellos van a ser intocables. ¿Quiénes recibieron este beneficio? Bueno, el abogado Enrique Flores Lanza. El Flores Lanza. También lo recibió Padilla Sunseri. Padilla Sunseri. El alcalde de San Pedro Sula. También Racel Tomé, creo que lo recibió. El abogado Racel Tomé también lo recibió. Mucho lo recibieron. José... ¿Quién más, Edgardo? Correcto, hay otros también sí, ahí. Son como 4, 5, 7, pero de renombres un poco, 3, 4 de renombres. Ahora. Pero es por lo mismo, licenciado, que yo les decía que el decreto no solamente beneficia en el artículo 4 a personas vinculadas con el gobierno del presidente Zelaya, sino que también a personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta, a personas que son miembros de organizaciones sociales, y al final de cuentas, este decreto benefició a muchas personas, como bien lo dijeron ustedes, desconocidas, pero al final de cuentas no se trata de si son conocidas o desconocidas, simplemente que es un decreto legal, aprobado, y que en el artículo 7, por eso lo quieren derogar, establece el cierre del expediente judicial. O sea, se convierte en cosa juzgada. Ahora, entonces lo que se pretende hacer es algo incorrecto desde el ámbito legal, del cual ya se estableció este decreto hace 4 años. Pero con esta derogatoria de este decreto 4/2022,
aquí dice que se deja sin valor y efecto las cartas de libertad entregadas a personas beneficiadas por la amnistía otorgada en este decreto. Aquí prácticamente en este está diciendo que no vale lo que se entregó en el pasado, abogado Paz. Por lo mismo yo le decía que la retroactividad en materia penal se aplica si beneficia, en este caso, al reo. En este caso estamos hablando de personas que estaban acusadas por supuestos delitos y en este caso vimos que ya hubo un decreto. Sí. Ok. Lo que creo, licenciado, es que en el Congreso están interpretando de forma equivocada o errónea lo que es los mecanismos jurídicos. Mire, un decreto toma vigencia y legalidad del momento que se aprueba y que se publica en la Gaceta. De ahí no puede tener vigencia retrocediendo días anteriores. ¿Cómo va a venir un decreto a querer deslegitimar una carta de libertad 3, 4 años atrás cuando tomó vigencia a partir de este momento? Entonces creo que la vía la están equivocando. La vía tiene que ser la Sala Constitucional que se le declare este decreto de amnistía inconstitucional desde su origen. Desde su origen. Al declararlo inconstitucional desde su origen, obviamente deja sin valor y efecto todo eso. Entonces, esta derogatoria de hoy del decreto 4/2022, entonces para usted no resuelve nada en materia de retroactividad no judicial, lo no resuelve nada. No lo resuelve y recuerde que... Deja firme entonces las cartas de libertad entregadas a los exfuncionarios. Perfecto. ¿Por qué? Porque ellos se van a pegar al principio de la retroactividad, que es un derecho internacional hasta en una convención. Y en libertad y refundación, ¿cómo interpretan esta aplicación, Wilson? ¿Cree que así como está, más bien deja firme, así con esta derogatoria, más bien deja firme las cartas de libertad? Es que nosotros estamos claros de que firmes ya están. Como le digo, en el decreto 4/2022 establece el cierre del expediente judicial, ya establece los por qué, establece a quiénes cubre, desde cuándo, y el proceso judicial ha finalizado. Ahora, la reactivación de este proceso judicial, aunque se apruebe este decreto bajo estas condiciones, lo vemos completamente absurdo. Sería una situación completamente contraria a lo que establecen las leyes en nuestro país y ese principio que ya los hemos descrito y que el abogado Héctor también acaba de describir. Ahora, lo que nosotros vemos es un escenario netamente político, un escenario netamente en el cual ellos utilizan cada vez que quieren aprobar nuevas reformas en el Congreso Nacional y que van a ser perjudiciales o que van a ser criticadas desde el enfoque social, utilizan algunos escenarios como cortinas de humo para disfrazar algunas situaciones que se están discutiendo en el Congreso Nacional. Ese es mi criterio personal. Eso también desde el Partido Libre lo vemos desde ese enfoque y precisamente la bancada nuestra está preparada para estar enunciando cada una de las cosas que se hagan precisamente para disfrazar algunas situaciones que se van a aprobar en ese Congreso y que no van a beneficiar a las mayorías. Bueno, ya me voy a la primera pausa porque va a reaccionar don Héctor a lo que está diciendo Wilson. Le digo porque su partido liberal está ahí también haciendo, compartiendo junta directiva con el Partido Nacional en el Congreso Nacional. Y sí es cierto la apreciación que tienen desde Libertad y Refundación en el enfoque que le da Wilson Paz. Ya volvemos. Como lo perciben desde Libertad y Refundación, que lo que se pretende es levantar cortinas de humo, dice Wilson, a fin de opacar de repente algunos proyectos de ley que según él y según Libre no va a traer nada de beneficio al país. ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar quiero decir que el decreto de amnistía fue aprobado obviamente para el concepto de perdonar aquellos delitos políticos en la cuestión del golpe de Estado. Pero el problema es que lo han malinterpretado. También se han perdonado delitos contra la administración pública. Eso es una realidad, abogado, y no hay que mentirle al pueblo hondureño, o sea, no hay que esconderle esto. Se han aprovechado y se han perdonado, se han dado sobreseimiento sobre aquellos delitos contra la administración pública. La misma Rixi Mocada, pues, también se benefició de este decreto. Flores Lanza, bueno, Padilla Sunseri, etcétera. El hecho es que realmente incluso lo aprobaron con diputados suplentes del Partido Libre porque no tenían la cantidad suficiente con las bancadas de la oposición. Usted se votaron liberales. Sí, solo permítame, abogado. Usted se da cuenta que realmente desde su origen es un decreto inconstitucional.
Por eso hay varios recursos en la Corte y que la presidenta Rebeca Obando los haya engavetado o archivado de forma malintencionada son otros 20 pesos. Entonces, por eso es que usted cree que recibió peso haberlo derogado ya en el Congreso Nacional. Sí, correcto. O sea, se derogó ya el día de hoy este decreto, pero eso no va a crear la retroactividad a suspender los sobreseimientos. ¿Sabe lo que va a hacer? Posiblemente ellos lo vuelvan porque para suspender un sobreseimiento hay que llamarlos a una audiencia. Ellos van a presentar todos sus recursos y ¿qué? Se van a pegar al principio de la retroactividad, sencillo. Okay. Y no va a pasar de ahí. Ahora, Wilson, pero mire lo que dice este artículo 3 aprobado. Dice que se suspendan estas cartas de libertad otorgadas para continuar con la judicialización inmediata, salvaguardando el debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces, lo que interpreta el abogado Héctor Pérez, en el sentido de que se aprovecharon de una amnistía política para meter delitos meramente administrativos contra la institución pública, este artículo 3 abre la brecha para que sean judicializados, Wilson. Sí, es que, bueno, primero corregir un poquito lo que decía el abogado Héctor. La abogada Rebeca no estaba en el 2022, ¿verdad? Cuando se aprobó este decreto. Este decreto se aprobó e inmediatamente fue efectivo, los jueces y magistrados lo aplicaron. La abogada Rebeca es una magistrada de la Corte Suprema, más de 15 magistrados, a pesar de que ella lleva consigo el estatus de ser la presidenta de ese poder, que acabamos de ver cómo hubo un golpe también a ese poder judicial porque hubo una interferencia del Congreso hacia ese poder judicial. Pero bueno, es un tema que debemos de tratar. El artículo 7 que pretenden derogar es claro, licenciado, en consonancia a lo que usted hablaba del artículo 3 de la nueva aprobación del nuevo decreto. Habla del cierre administrativo y archivo judicial, ¿verdad? En cuanto a eso, ya hubo una instrucción a los organismos, a los juzgados, a los tribunales, al Ministerio Público y las demás dependencias. Y bajo ese argumento ya está cerrada esa temática, no solamente para los exfuncionarios, sino para todas las personas que fueron víctimas de un escenario político de persecución por el derecho a la protesta durante esos años. Y bajo ese enfoque, una reactivación lo que choca es con el principio que ya le hemos dicho, el tema de la retroactividad en materia penal. Se fija en el decreto, no están atacando la inconstitucionalidad que se aprobó el decreto, con diputados suplentes de libre. Desde ahí es inconstitucional y no lo están atacando. No. Más bien están ratificando que ha sido un decreto que se aprobó. Más bien estarían, al querer derogar un decreto, estarían legitimando que se aprobó anteriormente. Yo creo que eso fue lo que pasó para usted. Es lo que pasó. Pues, entonces, el mecanismo es, si quieren dejar sin valor y efecto los sobreseimientos, declaren inconstitucional en la Corte y ahí se va a revocar todo. De esta forma no están haciendo nada. Voy a la segunda pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, aprovechemos estos últimos minutos para hablar de otro tema muy importante, el tema de los empleados públicos. ¿Cómo lo están viendo desde Libertad y Refundación con este decreto de desarrollo humano y también de fortalecimiento financiero? Sí, nosotros realmente estamos ante una situación bastante complicada porque se están violentando completamente las leyes laborales. Quieren emitir un decreto, ¿verdad?, que le llaman reactivación económica, y bajo ningún efecto es una reactivación económica, es un disfraz de un nombre donde adentro vemos escenarios que violentan las leyes. Por ejemplo, el tema de impedirle a las personas el acceso a la tutela judicial, o el tema del control sobre el tema de los embargos, que es una situación que jamás había pasado en nuestro país, o el tema de conciliar las demandas. En efecto, ahí lo que vemos es como en la conciliación de las demandas lo que quieren hacer es beneficiar a las personas que tienen demandado el Estado. Decía el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, que hay embargos de hasta 4.000 millones, pero esos embargos son afines al Partido Nacional. Y precisamente con este decreto lo que quieren hacer es que las personas concilien, para que una vez que concilien se les pague, y todavía aún los recontratan en el gobierno. Al final de cuentas, todo lo que se está haciendo es una situación de violación a los derechos laborales, precisamente para las personas de contrato y acuerdo en la administración pública, y nosotros como partido
vamos a defender a las personas que se le violenten ese derecho. Vimos como el coordinador invitaba a las personas a asesorías a través de abogados especializados en materia laboral, y cómo vamos a continuar dándole seguimiento a estos escenarios que lamentablemente se están viviendo. Yo quiero recalcar algo. Sí. Yo fui titular de la institución, de una de las instituciones del gobierno, de la primera mujer presidenta, y en efecto hay situaciones en las que uno tiene que despedir personal por causales justificadas o por escenarios de situaciones complicadas en cuanto a las diferencias que tiene cada una de las instituciones. Nosotros no nos oponemos a que hagan despidos, pero en base a los fundamentos legales que establecen las normas laborales en nuestro país. Sí. Por ejemplo, un empleado que no llegó a trabajar y que se le haga una audiencia y que al final el resultado sea un despido porque cayó en las causales de las cuales se amparan para un despido. En eso no nos oponemos, pero de la forma que lo están haciendo, queriendo violentar la normativa laboral, ahí sí no hay una consonancia en lo que están haciendo. Bueno, y el Libre creo, el Partido Libre no tiene por qué criticar ni quejarse, porque me acuerdo que en la primera semana que tomó posesión la primera Xiomara Castro despidió a un montón de cachurecos. Pues no se acuerdan, un escándalo que habían tomado el centro cívico. Así que aquí no hay que justificarse ni andar buscando culpables. Segundo lugar, creo, licenciado, que cada nuevo presidente o cada nuevo gobierno tiene derecho a gobernar con su gente de confianza. Porque no es posible que papi sea presidente y los empleados sean de Libre, que le pueden hasta boicotear la administración pública. Tercer lugar, creo que si vamos a buscar culpables, no culpemos al empleado, porque ellos están peleando sus derechos, que son hasta derechos de carácter internacional. Busquemos culpables al juzgado laboral. ¿Por qué? Porque ellos se tardan. Hay una mora, licenciado, de 8 años en que le resuelva a un empleado. Entonces, esos 8 años son sueldos caídos. Eso es lo que le está perjudicando lo que es al Estado, esos sueldos caídos. Y eso realmente creo que el juzgado laboral tiene que ser intervenido. Mire, licenciado, juzgado laboral tiene que ser intervenido porque ya el procurador dijo claramente que hay funcionarios de la Corte que dejan expirar los plazos de forma adrede para beneficiar una demanda multimillonaria. Bueno. Y eso es hasta un delito de prevaricato. Bueno, ya el tiempo se nos ha ido. 15 segundos, Wilson, por favor. No, me despido diciendo al pueblo hondureño que en efecto seguimos siendo la verdadera oposición. Vamos a hacer una oposición constructiva, crítica en los escenarios que deben de ser, y lamentamos que desde otros partidos lo que haya es un compadrazgo para cogobernar, pero el pueblo hondureño irá evaluando poco a poco en el transcurso de estos años. Gracias, abogado Wilson Paz, muy amable. Bueno, el voto castigo en las elecciones pasadas fue claro y contundente. Voto castigo para Libre por su inoperancia y negligencia para gobernar. Le dio el voto a 2 partidos políticos que hicieran alianza dentro del Congreso para devolverle la gobernabilidad a Honduras, y eso es lo que está sucediendo. Gracias, abogado Héctor Pérez, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen todos una feliz noche.